Continuamos en diálogo abierto. Reaparece Gerardo Gutiérrez, que se nos desconectó un poquito en el último bloque. Ya sabe usted estas cuestiones de la tecnología. Bien, ahora vamos a hablar de la participación de nuestro país en las dos cumbres internacionales recientes, el G20 y la COP26, que yo empezaría por calificar de mediana, por la simple y sencilla razón que si no asiste el jefe de Estado, pues digamos que el nivel de influencia y de presencia no es el mismo. No es el único, tampoco fue el de China, tampoco fue el de Rusia, y hay que reconocer y hay que decirlo, y esto no es peyorativo en contra del canciller. Los países que mandan a su secretario de Exteriores o a su vicepresidente no reciben el mismo trato que cuando están los jefes de Estado, que además, más allá de las plenarias, lo importante de estos casos son las reuniones que tienen en privado donde realmente llegan a acuerdos, como por ejemplo en el G20, el caso de querer poner un impuesto a nivel global, o en la COP26 el asunto de que ya los países ricos tienen que poner el dinero que se comprometieron. Yo creo que Marcelo Ebrard hace una gran labor hasta donde le alcanza, porque no es el jefe del Estado, y esto pues nos reitera una vez más el desdén que tiene nuestro presidente por la política internacional, y lo lamento porque México había ganado a través de los años un gran prestigio internacional, y la ausencia del jefe del Estado, sin lugar a dudas, nos limita en imagen y como país. Felipe, ¿tú cómo lo observaste? Sí, coincido contigo, Memo. El tema del canciller, bueno, tiene muchas tablas en la política exterior y se ha forjado en esas lides. Hizo un papel medianamente en la medida de lo posible. En realidad el foro era para el jefe del Estado, para el presidente López Obrador, pero recordemos que a él no le interesa la política exterior. Dice, la mejor política exterior es la política interna. Digo, eso se lo crees en Estados Unidos a Biden o a Trump en su momento, pero no en el papel que tiene México en el concierto internacional, sobre todo por las repercusiones que tiene esto. O sea, digamos, estas cumbres, no puede parecer que son solamente protocolares, pero se toman acuerdos, quizá no en la plenaria, pero sí en corto. Hay acuerdos, hay compromisos, hay amarres que hacen que no te lo van a permitir a un canciller, lo hacen con el jefe del Estado. Y en este caso hubo un desdén y lo que vimos, el que resaltó fue Marcelo Ebrard, pero también hubo una comisión del gobierno mexicano encabezada por la Secretaría de Medio Ambiente, Albores, que no se notó. O sea, simplemente yo creo que fue de shopping o algo, porque no se notó absolutamente para nada su presencia. Entonces, hay un desdén y sobre todo una cierta soberbia cuando desde el gobierno federal dicen, es que nosotros ya aportamos con Sembrando Vida. Ojo, Sembrando Vida ni siquiera es lo que se está planteando. Había un proyecto y un programa de reforestación, no el tipo este que están haciendo, sino otro tipo de acciones a nivel internacional. Creo que estamos quedando rezagados del mundo y sobre todo pensando, vamos en sentido contrario. No participamos en las cumbres, pero aparte en el país estamos yendo hacia atrás con los temas de energías y el tema del medio ambiente. Entonces fue una oportunidad que se dejó ir, no porque las cumbres resuelvan cosas, pero sí permite focalizar y ponerte en el escenario internacional y al menos desde ahí tener una voz en este concierto internacional y en las decisiones de este lugar común que se llama mundo. Entonces, creo que el presidente no acaba por entender. No digo que lo ignore, no lo entiende, no le interesa el tema internacional. Y eso tiene un costo muy alto, económico, social y político para el país. Sí, me queda claro y coincido contigo. La manera de influir son en esas reuniones privadas en corto entre jefes de Estado, más allá de los eventos plenarios, que esos son más para la foto. El no estar ahí te hace perder la posibilidad. Fernando, ¿tu opinión? Sí, yo coincido con lo último que estás mencionando y que mencionó Felipe. El no ir, obviamente, pues no le dio la importancia, como no le ha dado la importancia a ninguno de los eventos internacionales que han existido. Para mí, sí, creo que hacemos un papel que da pena ajena en su momento, o sea, un papel totalmente mediocre y además haciéndonos ver como que, y solicitando recursos para el apoyo, etcétera, cuando la verdad la política interna ha sido que les vale gorro el cambio climático. O sea, estamos regresando, y lo decía en los blogs anteriores Gerardo, estamos echando por la borda la gran reforma energética que teníamos y estamos regresando a volver a contaminar y a hacer una serie de cosas que no son ni eficientes ni eficaces y son mucho más caras incluso que las energías limpias que se está buscando a nivel global impulsar. Ahora, la secretaria del Medio Ambiente llega una semana después porque tenía una comparecencia en el Congreso que se pudo haber manejado, se pudo haber cambiado para darle precisamente esa importancia. No, ya no estás hablando del presidente, la secretaria además llega tarde
a la reunión, se pierde las principales sesiones y participa ahí en un par de ellas sin cero pronunciamiento o una comunicación interesante o que valga la pena. Yo creo que en efecto se pierde una gran oportunidad de que el presidente llegue a tener compromisos o acuerdos en corto con los líderes de otros países, precisamente buscando las oportunidades y opciones y sobre todo inversión, es lo que necesitamos y que está totalmente alejada y cada vez está más cerrada y la certeza se perdió para efecto de que los extranjeros vengan a poner dinero que requerimos para desarrollar la infraestructura de nuestro país. Digo, lamentable por lo que nos perdemos, Gerardo, pero también no se puede quitar de lado que esto es una especie de desdén y yo me imagino que los demás líderes de los países más importantes, sobre todo en el caso del G20, pues han de decir, bueno, ¿y quién se cree para no venir, ¿no? Gerardo. Mira, yo creo que al principio no, nada más no le interesa, yo creo que tampoco se le entiende, no se entiende el gobierno la importancia. El canciller, como dice, hace lo que puede. Y hay en el protocolo, los que hemos asistido a reuniones de G20, por ejemplo, el sector empresarial y todo esto, pues es muy fácil. Si no va el jefe del Estado, no sale en la foto y no lo tratan igual que a los jefes de Estado. Eso es un protocolo que siempre se ha seguido. A mí me preocupa que ya ni siquiera nos echan de menos, ¿no? O sea, México es la 14ª economía más importante del mundo. La verdad es que hemos perdido agenda, hemos perdido nuestra participación internacional es prácticamente ya absolutamente irrelevante, y no porque no lo está intentando el canciller, sino porque precisamente pues no hemos hecho eso. Nuestro peso, que al final en ciertos rubros teníamos un peso internacional muy claro, con una participación, sobre todo en las COP, en el tema de cambio climático y muchas cosas, había logrado cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que al final la participación del canciller pudo ser buena, regular, etcétera, etcétera, pero en sí solo los reclamos que hace México, lo que pone en la mesa México, pues ya de por sí está fuera de lugar, porque primero pone el reclamo del reconocimiento universal de las vacunas. Entonces es un tema totalmente técnico, no es un tema político, ¿no? Entonces desde que se maneja políticamente está mal. Yo concuerdo que todos debe de haber más justicia, que hay países desarrollados que tienen más vacunas de las que pueden utilizar y otros no. Yo creo que ahí sí tiene que haber un proceso de solidaridad mucho más importante, pero pues al final tiene que pasar por toda la parte de salud. Y luego, como decías también, Fernando, pues la exigencia de los países ricos de que cumplan los compromisos del Acuerdo de París para canalizar esos 100,000 millones de dólares, ¿no? Donde lo principal es que ese recurso es para la reducción de emisiones de carbono y mitigar toda la parte de cambio climático que está haciendo, cuando nosotros vamos exactamente al contrario. Entonces, pues la realidad es que en ambos casos los reclamos de México yo creo que son calificados y vistos de manera poco serios, y eso me preocupa. Y los datos también son terribles, porque al final, tanto el cambio climático, el G20 como la COP, en la parte de la pandemia y las vacunas que no hemos tenido resultados, el acuerdo fiscal con este impuesto global mínimo para las multinacionales del 15%, que no tenemos presencia también y que fue aprobada por 136 países, toda la parte de la economía mundial que hoy es fundamental, cadenas de suministro internacionales, los procesos de inflación que se está viviendo, tasas de interés, toda la parte de recuperación y la transición de los programas de estímulos y apoyos y programas contracíclicos que hubo, que tampoco México los implementó, pues estamos fuera de todo. Y eso, la verdad, es dramático que México, con esa capacidad y esa presencia que había tenido, pues hoy no tenga ante los retos más importantes que tiene hoy el mundo global, que es precisamente la parte de las emisiones, del efecto invernadero y del calentamiento global, que hoy ponen más bien a miles de millones de personas
en una situación dramática. Y termino diciéndote que simplemente para los próximos 20 años se está pensando en que va a haber un incremento del 1.5% de la temperatura, que eso podría, obviamente, aumento de calor, escasez de agua, sequías, extinción masiva de especies animales, en fin, todo lo que puedas, y nosotros en un proceso completamente diferente a todo lo que se está haciendo. Ya ves que India para el 1970 va a tener emisiones cero, que es el tercer país, el compromiso que hizo de India, donde más emisiones existen. Entonces, realmente creo que es dramático que México vaya en contra del mundo, de México y de las generaciones futuras de nuestros niños. Me queda claro cuando criticó también el hecho de que la mayoría de los presidentes llegan en sus aviones particulares o privados. Me queda claro que cuando eres el único que está haciendo algo así, no necesariamente tú eres el que está bien y los demás están mal. Ahí lo dejo. Que llegue en avión particular, Memo, nos sale más barato que no asista y que no estemos en las reuniones. Mi punto, y un poco en sarcasmo, era quién le dijo a nuestro presidente que él es el dueño de la razón. O sea, cuando todos los demás hacen las cosas como se deben de hacer. Pero bueno, en fin, lamentablemente se nos agotó el tiempo, muchos temas el día de hoy, pero no nos vamos sin despedirnos de cada uno de ustedes. Felipe, nos vemos el próximo sábado. Buen fin de semana, colegas y auditorio. Cuídense mucho. Fernando, un gran abrazo. Igualmente a todos ustedes y al auditorio, pásenla muy bien, síganse cuidando. Gerardo Gutiérrez Candiani. Gracias, queridos amigos, buenas noches y que tengan buen fin de semana. Yo voy a un corte, no tardo nada, volvemos de inmediato aquí a Diálogo Abierto.